Piense y hágase rico. De Napoleon Hill. Principio número 2. Fe. Visualizar y creer en el logro del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con la vibración del pensamiento, la mente subconsciente capta al instante la vibración, la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como es el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de dar color a la vibración del pensamiento, de tal manera que ésta llega de inmediato al subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual, la forma singular que llega a una respuesta por parte de la inteligencia infinita. El amor y la fe son psíquicas y se relacionan con el aspecto espiritual de la humanidad. El sexo es puramente biológico y se relaciona exclusivamente con el aspecto físico. Al mezclar o combinar esas tres emociones, se produce el efecto de abrir una línea de comunicación directa entre la mente humana finita que piensa y la inteligencia infinita. ¿Cómo desarrollar la fe? Presentamos ahora una declaración que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de la autogestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear mediante afirmaciones o repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Por ejemplo, considere el propósito primordial por el cual se supone que usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el impulso intangible del pensamiento del deseo en su contraparte física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión, capítulo 3, y el subconsciente, capítulo 11, que se resumen en el capítulo sobre autogestión, puede convencer al subconsciente de que usted cree que recibirá lo que está pidiendo. La mente subconsciente actuará conforme a esa creencia y se la devolverá en forma de fe, seguida de planes precisos para alcanzar eso que usted desea. Es muy difícil describir el método para desarrollar la fe cuando todavía no existe. De hecho, es casi tan difícil como sería describirle el color rojo a un ciego que nunca ha visto los colores y no tiene nada con qué comparar lo que se le describe. La fe es un estado mental que usted puede desarrollar a voluntad, una vez que haya dominado los 13 principios que se dan en este libro, porque se trata de un estado mental que crece a través de la aplicación voluntaria de esos principios. Repetir o afirmar las órdenes que usted da a su subconsciente es el único método para el desarrollo voluntario de la emoción de la fe. Quizá el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en la que a veces los hombres se convierten en criminales. Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, éste les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Esto equivale a decir que cualquier impulso de pensamiento que se envíe repetidamente hacia el subconsciente al final es aceptado y el subconsciente actúa de acuerdo con ese pensamiento y luego transforma ese impulso en su equivalente físico utilizando el procedimiento más práctico que tenga disponible. En relación con esto, vuelva a considerar la afirmación de que todos los pensamientos en los que se ha introducido alguna emoción, que tienen una carga emocional y que se han mezclado con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse a su equivalente físico o en su contraparte. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que le dan a los pensamientos vitalidad y acción. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola a la fe. No solo los impulsos de pensamientos que se mezclan con la fe, sino también los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o negativas. Pueden llegar al subconsciente e influir en él. A partir de esa afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con la misma facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que experimentan millones de personas y que se conoce como infortunio o mala suerte.
Hay millones de personas que creen o se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, debido a cierta fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio, a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un momento apropiado para decirle de nuevo que usted puede beneficiarse, transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, con una actitud de esperanza o convicción de que la transmutación que ha hecho tendrá lugar. Su convicción o su fe es su elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida engañar al subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico por el medio más práctico y directo. Cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Sin duda, ya se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica, no puede aparecer en el mero hecho de leer las instrucciones. Si es verdad que alguien puede llegar a ser un criminal al asociarse con el crimen, y este es un hecho conocido, también es verdad que se ha comprobado mediante experimentos y con la práctica que uno puede desarrollar la fe al sugerirle voluntariamente al subconsciente que uno tiene la fe. Al final, la mente adopta la naturaleza de las influencias que la dominan. Al comprender esta verdad, usted sabrá por qué es esencial fomentar las emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y desalentar y eliminar las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas o por una actitud mental positiva se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Esta mente puede darle al subconsciente a voluntad instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. A lo largo del tiempo, las religiones han exhortado a la humanidad a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no ha logrado explicarle a la gente cómo tener fe. No le dijeron que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal podría entender, descubriremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede desarrollarse donde todavía no existe. Tenga fe en usted, tenga fe en el infinito. Antes de empezar, quisiera recordarle que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Vale la pena leer el enunciado anterior una segunda, una tercera y una cuarta vez. Vale la pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda la acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto que se conoce contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que, combinado con la plegaria, nos pone en comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, creada por la mente finita del hombre, en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual se puede dominar la fuerza cósmica de la inteligencia infinita, de modo que la humanidad pueda usarla. Cada una de las afirmaciones anteriores es comprobable. La prueba es simple y fácil de demostrar. Tiene una relación íntima con el principio de autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que puede alcanzar. Se sabe que uno finalmente llega a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Además, llegará a creer que es cierta. Cada uno de nosotros es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que permite que ocupen su mente. Los pensamientos con los que llenamos nuestra mente en forma deliberada
que fomentamos con entusiasmo y con los que combinamos una o más emociones, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de nuestros movimientos, acciones y hazañas. Este es un enunciado muy significativo respecto de la verdad. Los pensamientos que se combinan con cualquiera de los sentimientos o emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento que se magnetiza con la emoción de esa manera puede compararse con una semilla que, cuando se siembra en terreno fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquella que en un principio era una sola semillita se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. Toda la experiencia humana y todo el pensamiento humano se dan en un entorno, en un universo que está saturado con energía que se irradia y con otras señales, desde la gravedad hasta el magnetismo, desde los rayos cósmicos hasta los rayos X, los rayos infrarrojos, la luz visible, las ondas sonoras, el radar, las ondas cortas, las señales de radio y televisión. Vivimos en un mundo constantemente bombardeado por vibraciones de energía, ya sea que las percibamos directamente o solo podamos percibir parte de ella. Los impulsos del pensamiento también son vibraciones de energía que se transmiten de una manera profundamente misteriosa que todavía no logramos comprender, como corrientes eléctricas y químicas de las células cerebrales. Aunque todavía no comprendemos ese proceso ni describirlo desde el punto de vista científico, es obvio que los impulsos del pensamiento, como la radiación electromagnética, de alguna manera existen, como aparecen indicarlo claramente algunos experimentos en el campo de la percepción extrasensorial. La experiencia humana, como el cosmos, está llena de vibraciones o influencias, tanto destructivas como constructivas. Se caracteriza en todo momento por vibraciones de miedo, de pobreza, de enfermedad, de fracaso, de tristeza, o por vibraciones de prosperidad, salud, éxito y felicidad. De la misma forma en que la atmósfera lleva en sí los sonidos de cientos de interpretaciones musicales y cientos de voces humanas que conservan su individualidad y los medios para identificarlas mediante las transmisiones de radio y televisión. Desde este gran almacén de experiencia, la mente humana atrae constantemente vibraciones que entran en armonía con aquello que domina a la mente. Cualquier pensamiento, idea, plan o propósito que uno tiene en mente atrae de las vibraciones del pensamiento de la existencia una variedad de conexiones. Agrega esas conexiones a su propia fuerza y se desarrolla hasta convertirse en el maestro motivador y dominante del individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial para saber cómo se puede sembrar en la mente la semilla original de una idea, de un plan o de un propósito. Esa información se transmite con facilidad. Cualquier idea, plan o propósito se puede injertar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso se le pide que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal u objeto primordial y preciso. Lo memorice y lo repita en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan llegado a su subconsciente. Somos lo que somos debido a las vibraciones de pensamiento que tomamos y registramos a través de los estímulos presentes en nuestro entorno cotidiano. Decida hacer a un lado las influencias de cualquier ambiente desfavorable en el que haya crecido o en que se encuentre en este momento y construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, descubrirá que su mayor debilidad es la falta de confianza en sí mismo. Esa desventaja puede superarse y la timidez transformarse en valentía con la ayuda que proporciona el principio de la autosugestión. Ese principio puede aplicarse expresando por escrito los impulsos de pensamiento positivo, memorizándolos y repitiéndolos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que dispongan la facultad inconsciente de su mente. Fórmula de la confianza en uno mismo. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se producirán con el paso del tiempo y llegarán a ser acciones externas y físicas, y que en forma gradual se transformarán en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día
en la tarea de pensar en la persona en que propongo convertirme, creando de ese modo una imagen mental clara. Tercero, sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que conserve con perseverancia en mi mente tratará de expresarse a través de ciertos medios prácticos para alcanzar el objetivo que la respalda. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos diarios a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos de que se haya cimentado en la lealtad y en la justicia. Por lo tanto, no me comprometo en ninguna transacción que no beneficie a todos los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme, con mi disposición de servir a otros también. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me traerá el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Sexto, firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, en la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y acciones, de modo que yo llegue a ser una persona que confía en sí misma y tiene éxito. Detrás de esta fórmula hay una ley de la naturaleza que todavía nadie ha sido capaz de explicar. Ha desconcertado a los científicos de todas las épocas. Los psicólogos la llamaron ley de la autosugestión y no hicieron nada más al respecto. El nombre que se le da a dicha ley tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona. Para la gloria y el progreso de la especie humana, si se la usa de manera constructiva, claro. Por otra parte, si se la usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en el fracaso y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia es por haber aplicado en forma negativa el principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos del pensamiento tienden a vestirse con su equivalente físico, el subconsciente, es decir, el laboratorio químico en el que se combinan todos los impulsos del pensamiento y se les prepara para transformarse en realidades físicas. No distingue entre impulsos de pensamiento constructivos o destructivos. El subconsciente transforma en realidad un pensamiento impulsado por el miedo con la misma facilidad con que transforma en realidad un pensamiento impulsado por el valor o la fe. Las páginas de la historia de la medicina contienen muchos ejemplos de casos de suicidio por sugestión. Una persona puede suicidarse a causa de una sugestión negativa, al igual que utilizando otros medios. En una ciudad de la zona media occidental de Estados Unidos, un hombre llamado Joseph Grant, funcionario de un banco, tomó prestada de la institución una gran suma de dinero sin el consentimiento de los directivos. Perdió el dinero en juegos de azar. Una tarde, un inspector bancario llegó al banco y descubrió el desfalco. Grant salió del banco, ocupó una habitación en un hotel de la localidad y, cuando lo encontraron después de 3 días, estaba tirado en la cama gimiendo y llorando. Repetía sin cesar estas palabras: Dios mío, esto me va a matar. No puedo soportar esta desgracia. Y murió poco después. Los médicos determinaron que la causa de la muerte fue suicidio mental. Así como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y presta servicios útiles si se le emplea correctamente o acaba con la vida si se hace mal uso de ella, así, la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y la prosperidad o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado en que la comprendamos y la apliquemos. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectarse con la fuerza de la inteligencia infinita y hacer uso de ella, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como la pauta, ejemplo o modelo con el que el subconsciente traducirá esas cosas en su equivalente físico. Este enunciado es tan verdadero como el enunciado de que 2 más 2 son 4.
Así como el viento arrastra una nave hacia el este y otra hacia el oeste, la ley de la autosugestión lo elevará o lo hundirá, de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de la nave de su pensamiento. La ley de la autosugestión, que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización, queda bien explicada en el siguiente verso. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no te atreves. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro que no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito empieza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado de ánimo. Si piensas que eres superior, lo eres. Debes pensar en las alturas para ascender. Debes estar seguro de ti mismo antes de ganar premio alguno. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero más tarde o temprano el hombre que triunfa es el que piensa que puede triunfar. Observe las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que expresa el poeta. En algún rincón de su carácter, quizás en las células de su cerebro, está latente, dormida, la semilla de la realización que, si germinara y pusiera en acción, lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo impulse a las alturas, hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de los 40 años. Fue un don nadie, oriundo de ninguna parte, hasta que llegó a su vida una gran experiencia y despertó al genio dormido que había en su corazón y su cerebro, para darle al mundo uno de sus hombres realmente grandes. Esa experiencia se combinó con las emociones del pesar y el amor. Vivió esa experiencia gracias a Anne Rutledge, la única mujer a quien realmente amó. Se sabe que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como fe, ya que el amor se acerca mucho a transformar los impulsos del pensamiento en su equivalente espiritual. Durante los largos años que dediqué a la investigación, descubrí, a partir del análisis de la vida, la obra y las realizaciones de centenares de hombres en posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos estaba la influencia del amor de una mujer. Si usted quiere pruebas del poder de la fe, examine los logros de hombres y mujeres que la han utilizado. Jesús de Nazaret encabeza la lista. El cristianismo es una de las fuerzas más potentes que ha ejercido influencia en la mente de las personas. La base del cristianismo es la fe, independientemente de cuántas personas hayan falseado o malinterpretado el significado de esa gran fuerza, y de cuántos dogmas y credos se hayan creado en su nombre, aunque en realidad no reflejen sus principios. La esencia de las enseñanzas y de los logros de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, no fueron otra cosa que fe. Si existen los fenómenos conocidos como milagros, se producen solo a través del estado mental conocido como la fe. Algunos maestros de religión y muchos que se consideran cristianos no entienden la fe ni la practican. La fe es la piedra angular de toda gran religión. El salmista del Antiguo Testamento escribió: que amen al Señor todos los santos, pues el Señor preserva a los fieles y recompensa con generosidad a quienes actúan con orgullo. El apóstol Lucas dice: Esteban, lleno de fe y de poder, hizo grandes maravillas y milagros entre la gente. Y Marcos relata que cuando Jesús curó a una mujer le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. En el Corán, el profeta dice: el Señor guiará por su fe a los que creen y hacen el bien. Brotarán a sus pies ríos en jardines de dicha. En las Analectas de Confucio, el maestro dice: considera que la fidelidad y la sinceridad son los principios primordiales y acércate continuamente al bien. Este es el camino para exaltar las virtudes. En el Bhagavad Gita encontramos: la fe de cada persona va de acuerdo con su propia naturaleza. A una persona se le conoce por su fe. Uno puede llegar a hacer lo que quiera si constantemente contempla con fe el objeto de su deseo. Y también, el que tiene fe y es sincero, el que tiene dominio sobre los sentidos, adquiere conocimiento. Habiendo adquirido conocimiento, de inmediato alcanza la paz suprema. Pero el ignorante, que no tiene fe y está inmerso en la duda, perece.
Para el que duda no existe este mundo, ni el mundo del más allá, ni la felicidad. Consideremos el poder de la fe como lo mostró Mahatma Gandhi, de la India, que le dijo a sus seguidores: sean el cambio que desean ver en el mundo. Ese hombre es uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de fe que haya conocido el mundo civilizado. Gandhi ostentó más poder potencial que ninguno otro de sus contemporáneos, a pesar del hecho de que no contaba con ninguna de las herramientas usuales de poder, como dinero, barcos de guerra, soldados y material bélico. Gandhi no tenía dinero ni casa, no tenía hogar, ni siquiera tenía ropa, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasladar esa fe en la mente de 200 millones de personas. Gandhi logró, con la influencia de la fe, algo que entonces no pudo lograr y nunca logrará: el poder militar más fuerte de la tierra con sus soldados y su material bélico. La asombrosa hazaña de ejercer influencia en 200 millones de personas para formar un conglomerado humano que se moviera al unísono con una mente. ¿Qué otra fuerza de este mundo aparte de la fe puede lograr tanto? Llegará el día en que los empleados, al igual que los patrones, descubrirán las posibilidades de la fe. Ese día está a punto de llegar. Durante la reciente crisis financiera mundial, el mundo entero ha tenido amplias oportunidades de ser testigo de lo que la falta de fe le puede hacer a un negocio. Es cierto que la civilización ha producido suficientes seres humanos inteligentes que son capaces de utilizar esa gran lección que se le ha enseñado al mundo. En ese periodo de dificultades, el mundo tuvo abundantes evidencias de que el miedo generalizado puede paralizar los engranajes de la industria y los negocios. A partir de esta experiencia, surgirán líderes en las empresas y en las industrias que aprovecharán el ejemplo que Gandhi le dio al mundo y aplicarán a los negocios las mismas tácticas que él usó para llegar a tener el mayor número de seguidores que la historia ha conocido. Esos líderes vendrán de las filas de los desconocidos, quienes ahora trabajan en las plantas de acero, en las minas de carbón, en las fábricas y en los pueblos y ciudades del país. No cabe duda de que el mundo de los negocios debe reformarse. Los métodos del pasado, que se basan en combinaciones económicas de fuerza y temor, serán suplantados por los principios más positivos de la fe y la cooperación. Los trabajadores no solo recibirán un salario diario, compartirán cada vez más las ganancias de las empresas, al igual que quienes invierten su capital en ellas. Pero primero necesitan dar más a sus patrones y dejar de pelear y negociar por la fuerza a expensas del público. Tienen que ganarse el derecho a compartir las ganancias. Además, y esto es lo más importante, serán guiados por líderes que entenderán y aplicarán los principios que empleó Gandhi. Solo así los líderes pueden inspirar a sus seguidores el espíritu de cooperación total, que constituye el poder de su forma más sublime y duradera. La extraordinaria época en que vivimos y de la que estamos saliendo eliminó el alma de la gente. Los líderes controlaban a los trabajadores como si fueran piezas de fría maquinaria. Los empleados los obligaron a hacerlo, pues buscaban acuerdos para recibir algo sin hacer nada, lo que dañaba a los dos involucrados. El lema del futuro será felicidad y tranquilidad humana, y cuando se alcance esa actitud mental, la producción será más eficaz que nada de lo que se haya logrado antes, porque los trabajadores no mezclaban ni podían mezclar la fe y los intereses individuales de su trabajo. Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo del método que utilizan los industriales y los hombres de negocios para acumular grandes fortunas: el método de dar antes de intentar obtener. El suceso elegido data de principios del siglo XX, cuando se estaba formando la United States Steel Corporation, o Corporación del Acero de Estados Unidos. Al leer la historia, tenga presente estos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en grandes fortunas. Primero, la enorme compañía nació en la mente de Charles M. Schwab como una idea que creó en su imaginación nada más. Segundo, mezcló la idea con la fe. Tercero, formuló un plan para transformar su idea en una realidad física y financiera. Cuarto, puso su plan en acción con su famoso discurso en el University Club.
Quinto, aplicó y siguió adelante con su plan de persistencia y lo respaldó con decisión hasta llevarlo a cabo por completo. Sexto, preparó su camino al éxito con un deseo ardiente de alcanzarlo. Si usted es de los que a menudo se han preguntado cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United States Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los 13 pasos hacia la riqueza que se describen en este libro. John Lowell escribió de forma espectacular este asombroso relato sobre el poder de las ideas en el New York World Telegram y la transcribimos con su autorización aquí. Un hermoso discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que se reunieron alrededor de 80 miembros de la sociedad financiera en el salón de los banquetes del University Club, en la Quinta Avenida, para honrar a un joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supo que estaban a punto de presenciar el episodio más importante en la historia de la industria estadounidense. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la generosa hospitalidad de Charles Schwab, durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario de la industria del acero, de 38 años de edad, a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que provocaría una estampida en la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que latían bajo las camisas almidonadas de New York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman, a los Harriman y a los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de comentarios superficiales y amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, que se sentó a la derecha de Schwab, como exigía su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto despertaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni siquiera lo mencionaron. De manera que los anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación, y la que se llevó a cabo fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa ya conocían a Schubert. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho una grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Repitió partes de este en una fecha posterior, durante una reunión similar con los banqueros de Chicago, y más tarde, cuando el gobierno presentó una demanda con el fin de disolver el Trust del Acero, ofreció como testigo, desde el estrado, su visión de los comentarios que motivaron a Morgan a iniciar una frenética actividad financiera. Sin embargo, tal vez no se trató de un discurso sencillo, con errores gramaticales, pues las sutilezas del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, lleno de refranes y elaborado con mucho ingenio. Pero, aparte de eso, tuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los $5.000 millones de capital que se calcula representaban los comensales. Cuando terminó y la reunión todavía vibraba bajo el hechizo de sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una banca empotrada en la ventana donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, conversaron durante una hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento de la Steel Corporation. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en motivar juntos un trust del acero basándose en una combinación de empresas dedicadas a la comercialización de productos como pasteles, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fábrica de fósforos y una corporación de galletitas,
habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Helbert Gary, el mojigato abogado de provincia, quizá atraerlo a su terreno, pero no tuvo las agallas necesarias para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a JP Morgan a las alturas, y desde ahí pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido jamás. Se consideró que la idea era un delirante sueño de ingenuos especuladores. El magnetismo financiero en que la pasada generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigirlas a combinaciones más grandes y competitivas, se había vuelto operativo en el mundo del acero gracias a las estrategias de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates, quien ya había formado la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company. La National Tube y la American Bridge eran otras dos empresas de Morgan, y los hermanos Moore habían dejado los negocios de los cerillos y las galletitas para formar el Grupo Americano, integrado por Tin Plate, Steel Hopo y la National Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, respaldado por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas harían muella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía perfectamente. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las majestuosas alturas del Skybook Castle, había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan por entrometerse en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado osados, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada fábrica que tuviera sus rivales. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. Se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y dejaba que le dieran la forma que quisieran. Ahora, con Schwab como jefe y como lugarteniente capaz, planeaba poner a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab. Un trust sin Carnegie, el gigante, no sería un trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas, como había dicho un escritor. El discurso de Schwab aquella noche del 12 de diciembre de 1990 sin duda aportó la sugerencia, pero no la promesa, de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro del acero a escala mundial, de la reorganización en aras de la eficiencia, de la especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el comercio del mineral bruto, de ahorros en los departamentos de dirección y administración, de captar mercados extranjeros. Más aún, les dijo a los bucaneros o piratas que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Él suponía que sus propósitos habían sido crear monopolios, aumentar precios y recibir dividendos altísimos que superaran todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó este sistema. Dijo a su auditorio que la falta de visión de semejante política brotaba del hecho de que se restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el costo del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo sabía, Schwab fue un apóstol de la moderna fabricación en serie. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a casa a pensar en las predicciones del progreso que había hecho Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para W. Andra Carnegie, mientras que Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de la razón que Schwab le había ofrecido. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir una indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante desconfiado. Al señor Carnegie, al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizá no le agrade mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street.
el sector de la ciudad que Carnegie había resuelto no volver a pisar jamás. Entonces, John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab casualmente estuviera de paso en el Hotel Bellevue de Filadelfia, JP Morgan podría coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan estaba enfermo en su casa de Nueva York y gracias a la invitación insistente del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores en el campo de la economía han expresado la sospecha de que Andrew Carnegie planificó esta historia de principio a fin, que la cena en honor a Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es que todo lo contrario. Cuando se citó a Schwab para cerrar el trato, él ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo que no era precisamente santidad. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas en puño y letra llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y el potencial del rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres evaluaron esas cifras durante toda la noche. El principal, por supuesto, era Morgan, firme en sus creencias en el derecho divino del dinero. Con él estaba Roberto Bacon, su socio aristócrata, que era un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y a quien utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella reunión jamás se cuestionaron las cifras del hombre de Pittsburgh. Si él decía que una compañía valía tanto, eso valía y punto. También insistió en incluir en la combinación solo a las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación donde nada se duplicaría, donde ni siquiera quedara lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Por consiguiente, dejó fuera a varias empresas grandes que los Walrus y los Carpenters de Wall Street miraban con ojos codiciosos. Al amanecer, Morgan se levantó y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree usted que puede persuadir a Andrew Carnegie de que venda?, le preguntó. Puedo intentarlo, respondió Schwab. Si usted logra que él venda, me encargaré de todo este asunto, le aseguró Morgan. Hasta ahí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba que pediría unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En Westchester, en enero, se jugó un partido de golf en los helados prados de St. Andrew. Andrew llegó bien abrigado, envuelto en suéteres, y Charlie conversaba sobre trivialidades, para conservar el buen humor. Pero no se pronunció una palabra sobre negocios sino hasta que estos hombres se sentaron en la cálida sala de la cabaña que Carnegie tenía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los incontables millones que servirían para satisfacer los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió algo en un trozo de papel y dijo: muy bien, venderemos por este precio. La cifra ascendía a unos 400 millones de dólares y se llegó a esa a partir de los 320 que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el incremento del valor sobre el capital de los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan: ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiera dado, le respondió Morgan alegremente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos de que se regularan los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. ¿Pero quién?
un hábil agente de la bolsa de valores, se puso a trabajar e impulsó tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez, que según algunos representaba cerca de 600 millones de dólares, se absorbió en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años de edad, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y siguió en ese puesto hasta 1930. La dramática historia del gran negocio que usted acaba de escuchar se incluyó aquí porque es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Imagino que algunos de ustedes dudarán de la declaración de que un simple deseo intangible puede convertirse en su equivalente físico. Indudablemente algunos dirán, no es posible convertir la nada en algo. La respuesta es la historia de United States Steel. Esa gigantesca organización se creó en la mente de un hombre. El plan mediante el cual se le proporcionaba fundidoras de acero a la organización, en las que se basaba su estabilidad financiera, se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su persistencia fueron los verdaderos ingredientes que conformaron la United States Steel. Las fundidoras y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de adquirir existencia legal fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor estimado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles Schwab, sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, había producido beneficios con valor de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. ¿Qué sucedió con algunos de los que tomaron la parte que les correspondía de los millones de dólares de beneficio producidos por esa transacción? Es un asunto del que no nos ocuparemos ahora. La característica importante del asombroso logro es que sirve como evidencia incuestionable de la solidez de la filosofía que se describe en este libro, porque esa filosofía es la trama y urdimbre de toda la transacción. Más aún, la funcionalidad de la filosofía se quedó establecida por el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo se ganaron a pulso. La riqueza empieza a partir de un pensamiento. La cantidad solo la limita la persona en cuya mente se pone en movimiento ese pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando usted esté preparado para negociar con la vida lo que desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Recuerde también que el hombre que creó la United States Steel Corporation prácticamente era un desconocido en aquel tiempo. Simplemente era un asistente de Andrew Carnegie hasta que se originó su famosa idea. Después de eso, ascendió con rapidez a una posición de poder, fama y riquezas. Y ascendió, como todas las personas de grandes logros, en las alas de la fe, que puede crearse con una fuerza poderosa conocida como autosugestión.